Bien, bueno, iniciamos. Como es de nuestro conocimiento, el conejo es un animal herbívoro que desde hace mucho tiempo ha sido parte del sustento, la alimentación del ser humano. Es importante entender que a raíz de este proceso de crianza, él ha sido sometido a estados de mejoras, llamémoslo así, mejoras genéticas. Esto, por supuesto, ha traído consigo algunas modificaciones con relación a sus costumbres y su hábito. A pesar de ser un animal herbívoro por naturaleza, en cautiverio, el Oryctolagus cuniculus, que es nuestro conejo doméstico, ha sido sometido a una alimentación diversificada, es decir, se ha incluido en su dieta componentes de origen animal, básicamente harinas de carne, de hueso, de sangre, eh, harina de pescado, entre otras. ¿Okay? Hay algunos investigadores que plantean que si es posible introducir este tipo de materia prima en la alimentación del conejo, porque en forma natural él lo acepta. Y ejemplo de ello es el hecho de que tiene su capacidad o tiene la capacidad de alimentarse de sus crías. Es decir, cuando se presenta esa, esa condición anormal del canibalismo, el animal consume proteína de origen animal. Casi siempre algo que lo genera el estrés, pero puede ser un estrés nutricional. ¿Okay? Entonces, desde esas bases, desde ese pensamiento, desde esa teoría, entonces podemos decir que no hay problema si es posible mejorar la calidad nutricional de nuestro rebaño a través de la, la incorporación de ingredientes de origen animal en la dieta. Hay algo que es importante que se entienda. El conejo doméstico, es decir, el Oryctolagus cuniculus, es una especie totalmente diferente al conejo silvestre, al conejo de monte, como lo llamamos nosotros. Son dos especies diferentes. Y los hábitos alimenticios hoy, en pleno siglo XXI, son totalmente diferentes. ¿Okay? No es igual el rendimiento en canal de un conejo silvestre a un conejo doméstico. Son dos cosas diferentes. ¿Que podemos alimentar nuestros animales solo con recursos forrajeros? Sí es posible, pero no podemos esperar los mismos rendimientos ni la misma calidad de la canal. ¿Okay? De todas formas, a medida que vayamos desarrollando nuestra actividad del día de hoy, podemos comprender, o espero que podamos comprender un poco más de qué se vale, pues, cuáles son las nociones básicas que debemos tener para garantizar una alimentación o un alimento estratégico en nuestros animales, en este caso nuestros conejos. Entonces es importante entender eh, el siguiente planteamiento. No es igual un conejo doméstico, es decir, el Oryctolagus cuniculus, al conejo silvestre. Son dos especies diferentes, son hábitos alimenticios diferentes, son hábitos reproductivos diferentes. Entonces, a medida que vayamos avanzando, ustedes podrán comprender cuál cuáles son los requerimientos nutricionales de nuestros animales para garantizar así una alimentación balanceada y que en feliz término nos permitan entonces una carne de óptima calidad y por supuesto una canal que nos permita obtener los objetivos que tengamos planteados. Comenzamos así entonces nuestro primer ciclo de encuentro de saberes Arahuaco 2020 relacionado con la alimentación estratégica de la ganadería cunícola. Entonces, fíjense, en nuestro vocabulario común, permanente, a veces confundimos el término alimentación con el de alimento. Siempre hablamos de la alimentación, de la alimentación y de la alimentación, y para efecto técnico, lingüístico,
la alimentación no es más que una acción. Es la acción que está relacionada con la ingestión del alimento por parte de un organismo para proveerse y satisfacer sus necesidades. ¿Okay? A través de esta acción, un organismo o un ser vivo solo busca garantizar, conseguir energía y desarrollo. Energía para el mantenimiento de sus procesos y el desarrollo, por supuesto, para su crecimiento. Y cuando hablamos de desarrollo también incluimos la parte reproductiva. Ahora, cuando hablamos del alimento propiamente dicho, podemos decir que un alimento es toda sustancia sólida o líquida que toma un organismo o un ser vivo para llevar a cabo sus funciones vitales. La función vital, las funciones vitales que debe cumplir cualquier organismo biológico. Es decir, esas sustancias sólidas o líquidas tienen que garantizarle a dicho organismo la posibilidad de poder nutrirse, poder interactuar intrínseca e extrínsecamente y reproducirse. Es decir, que no solo basta con consumir un elemento orgánico o no orgánico, sino que tenemos que garantizar que eso que está consumiendo nuestros animales realmente le permita nutrirse. Es decir, que esos elementos que está ingiriendo pueda entonces nuestro conejo cumplir o poder hacer cumplir sus funciones vitales relacionadas con el desarrollo, el crecimiento, la reproducción, todo lo que está inmerso en la producción. Ahora, la gran pregunta que nosotros podemos hacernos es, entonces, ¿qué es un alimento? ¿Okay? ¿Cómo está constituido un alimento? Ahora bien, esa sustancia sólida o líquida que toma nuestro organismo, que nosotros llamamos alimento, y que le permite a nuestros conejos poder cumplir con sus funciones vitales y así nosotros poder lograr un animal a los 90, 100 días con 2.3, 2.5 kilogramos, así poder lograr nosotros un destete de 400 gramos, 350, 400 gramos por gazapo. Entonces tenemos que garantizar de que ese alimento, que esa sustancia orgánica tengan como garantía los 5 componentes que conforman el alimento. Esos componentes los vamos a llamar nutrientes. ¿Okay? Los nutrientes entonces están conformados o lo podemos clasificar de dos tipos. Tenemos los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes son estos elementos biológicos o mejor dicho, estos elementos orgánicos o estas sustancias orgánicas que el animal o el ser vivo requieren en mayor cantidad. ¿Okay? Estamos hablando en este caso de los carbohidratos, las proteínas y las grasas, también llamadas lípidos. Y en el caso de los micronutrientes tenemos las vitaminas y los minerales. Si nosotros garantizamos un suministro adecuado de estos 5 componentes nutricionales, podemos entonces cumplir con esas metas de la producción cunícola venezolana. Para efecto de este conversatorio vamos a hacer mayor hincapié, aunque se va a explicar también un poco los micronutrientes, vamos a hacer mayor hincapié en lo que está relacionado con los macronutrientes. Más adelante van a ver por qué le planteo el hecho de poder nosotros o fijarnos en este momento en una conversación donde la mayor fortaleza sea en pro de garantizar macronutrientes en nuestros animales. Fíjense, como lo señala esta lámina o la lámina que se presenta en este momento, los macronutrientes están conformados por carbohidratos, proteínas y lípidos. Cada uno de estos macronutrientes cumplen una función dentro del organismo de nuestros conejos. ¿Ok? Cumple funciones energéticas, funciones estructurales y funciones reguladoras. ¿Ok? Las funciones energéticas, por supuesto,
a cargo principalmente de los carbohidratos, la función estructural principalmente bajo la responsabilidad de la proteína, y la reguladora, por supuesto, tiene como principal protagonista las grasas o los lípidos, aunque las proteínas allí juegan un papel fundamental. Vamos ahora a hacer una pequeña descripción de cada uno de los macronutrientes que conforman el alimento, con la idea de poder identificar las fuentes donde nosotros podemos obtener dicho macronutriente, con el fin de poder entonces suministrar ese alimento balanceado. Cuando hablamos de alimentación estratégica, nos referimos a eso: poder garantizarle a nuestros animales los nutrientes necesarios para el desarrollo o cumplimiento de las funciones fisiológicas. No es alimentar por alimentar, no es incorporar un elemento fibroso sin saber qué tenemos allí presente. ¿Ok? Entonces, identificando, estoy seguro que a partir de hoy, una vez que comencemos a identificar cada uno de estos componentes, se le va a hacer, o se nos va a hacer más fácil poder proveer a nuestros animales de una alimentación más completa. Ahora bien, el primer macronutriente que vamos a describir, vamos a identificar, son los carbohidratos, también llamado hidrato de carbono. Se llaman carbohidratos o hidrato de carbono porque su estructura está conformada básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Okay? Es lo que nosotros consumimos prácticamente a diario. Los hidratos de carbono, su principal función es la producción de azúcar en el organismo. ¿Okay? Este azúcar, por supuesto, estamos hablando de la glucosa. Cuando llega a nuestras células o las células de nuestros conejos, se convierte en ATP, adenosín trifosfato. Es la forma como el organismo absorbe y hace uso de los nutrientes para cumplir con sus funciones a través del ATP. Entonces, todos esos carbohidratos que nosotros consumimos a la larga se convierten en azúcar. Los carbohidratos en este sentido los podemos clasificar en dos tipos: los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Cuando hablamos de carbohidratos simples, estamos hablando de los almidones. ¿Okay? El almidón es una estructura de carbón, hidrógeno y oxígeno, si se quiere, sencilla. ¿Dónde encontramos nosotros estos almidones? Bueno, en los cereales: el maíz, el trigo, el arroz, todo lo que es cereales, las raíces y los tubérculos, yuca, ñame, ocumo, papa. De estas fuentes es donde nosotros comúnmente o casi siempre extraemos el almidón para elaborar alimento balanceado para animales. ¿Ok? Principalmente el tercer rubro que controla la economía del mundo, el maíz. ¿Ok? Entonces, en el alimento balanceado para animales casi siempre nos encontramos maíz como carbohidrato. Y dentro de los carbohidratos complejos vamos a hablar entonces todo aquello que genera fibra en nuestros animales. Estamos hablando entonces de los pastos y el follaje de los árboles principalmente. ¿Ok? Aunque muchos árboles que nosotros usamos en la alimentación para los conejos tienen un excelente contenido de proteína, también tiene un alto contenido de fibra. ¿Okay? Es importante señalar que a pesar de que la mayoría de los animales no hace un uso eficiente de la fibra, por ejemplo, las aves no toleran el consumo de fibra, ni los cerdos, el conejo, por su sistema digestivo excepcional, está diseñado para aprovechar un recurso tan complejo como es la fibra. ¿Okay? Por eso es que en la alimentación balanceada para animales se incorpora pasto, porque el conejo tiene la capacidad de aprovechar dichos recursos. Ahora bien, fíjense lo siguiente: todo tiene un límite.
Y en el caso del uso de los carbohidratos, allí también tenemos nosotros que poner un techo a la hora de suministrar una alimentación balanceada. Los pastos, a pesar de no proveer gran cantidad de nutrientes, en este caso de la fibra, perdón, es importante señalar que son vehículos y la fibra tiene la capacidad de controlar la velocidad digestiva. Mientras mayor cantidad de fibra tiene el alimento, el pase digestivo del alimento, valga la redundancia, es mucho más rápido. Mientras menos cantidad de fibra tiene el alimento, el paso digestivo es más lento. Por eso es que tenemos que medir muy bien el contenido de fibra en nuestro alimento, porque si aceleramos el paso digestivo, entonces vamos a disminuir el aprovechamiento del uso de los nutrientes que tenga determinado alimento en nuestros animales. Ahora vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas, desde mi punto de vista, son nutrientes esenciales. Participa en casi todas las estructuras y en casi todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del organismo. Entonces, de allí la importancia, el hecho de hacer mayor énfasis en tratar de comprender qué es una proteína. Porque muchas veces hablamos de un porcentaje determinado de proteína, por ejemplo, 18, 16, 20% de proteína, pero resulta que la proteína es un elemento complejo, ¿okay? Y dependiendo del tipo de proteína, nosotros vamos a tener un mejor o un menor resultado. Les quiero decir esto y quiero hacer énfasis en esto porque a veces fallamos mucho en las informaciones teóricas que encontramos por lo vago o lo vacío de la información. Entonces, la idea de este encuentro es que ustedes puedan entender y comprender los componentes que conforman nuestro alimento para así poder interpretar de manera efectiva la forma como podamos cubrir dichas necesidades de nuestros animales. Entonces, fíjense que en el caso de las proteínas participa en todo, ¿ok? Ella participa en el crecimiento, es la responsable de garantizar el crecimiento del animal, es responsable de garantizar la respiración de las células para el cabal cumplimiento de todas las funciones y por supuesto actúa en la producción de hormonas, sobre todo algunas hormonas de tipo sexual, es decir, que es fundamental para la reproducción. La proteína garantiza el sano desarrollo y crecimiento de un ser, la oxigenación de los músculos. Si no hay consumo de proteína, no hay producción de músculo, ¿ok? Y dependiendo del animal o del organismo, un tipo de proteína determinado. Teóricamente, podemos decir que las proteínas son moléculas biológicas, orgánicas, formadas por aminoácidos. Son estructuras mucho más pequeñas que cumplen funciones determinadas en pro de su formación y su enlace a nivel de una cadena que se llama o la llaman peptídica. Son cadenas de carbono, ¿okay? Entonces, el orden y la composición de estos aminoácidos a través de estos enlaces de carbono te generan un tipo de código genético y este código genético a la larga es lo que nosotros conocemos como proteína, ¿okay? Existen en la naturaleza 20 tipos de aminoácidos, de los cuales 10 son considerados esenciales y 10 son considerados no esenciales. ¿Qué es un aminoácido esencial? Un aminoácido esencial es aquel aminoácido que el organismo requiere, que el organismo necesita para su funcionamiento, pero no tiene la capacidad de producirlo. Por eso se llama que es esencial. Y cuando hablamos de un aminoácido no esencial, es un aminoácido que el organismo necesita también, lo requiere, pero tiene la capacidad de producirlo. Entonces se dice que un aminoácido es esencial porque yo lo necesito, pero no lo produzco. Entonces tengo que salir a buscarlo. Y cuando un aminoácido es no esencial,
Quiere decir que yo lo necesito, pero tengo la posibilidad de producirlo. Por eso no requiero o no me urge tener que buscarlo hacia la parte exterior del organismo. Entonces, para efecto del conejo, hay dentro de los aminoácidos esenciales, hay dos primordiales, que es la metionina y la lisina. Si ese aminoácido no está en la proteína que está consumiendo, entonces esa proteína no va a cumplir con las funciones de garantizar el crecimiento, la respiración y el desarrollo de nuestro organismo, en este caso de nuestros conejos. ¿Okay? Entonces es importante que entiendan esto. Las proteínas son moléculas o son estructuras orgánicas que tienen como características estar conformados por aminoácidos, tanto aminoácidos esenciales como aminoácidos no esenciales. Hay quienes plantean desde el punto de vista científico, académico, que uno de los inconvenientes desde el punto de vista nutricional es que los aminoácidos esenciales, si no están todos los aminoácidos esenciales que requiere un ser vivo, en este caso un conejo, para cumplir con sus funciones, sencillamente la proteína deja de actuar. Hay quienes plantean de que es si hay ausencia de la proteína esencial, en este caso, como le estoy hablando del conejo, la lisina o la metionina. O sea, son planteamientos. Sin embargo, para efecto nuestro, para ir seguro, a la hora de generar o desarrollar o garantizar o buscar garantizarle una alimentación eficiente a nuestros animales, es necesario que esos aminoácidos estén presentes en la dieta, en el alimento. En esta lámina que les estoy presentando en este momento, estoy tratando de esquematizar o quiero esquematizar para que se pueda entender con mayor facilidad lo que es una proteína de alto valor biológico y lo que es una proteína de mediano valor biológico. Las proteínas destinadas a nuestra alimentación, ninguna es mala. Unas son de alto valor, una es de mediano valor. Las de alto valor son esas proteínas que nos van a garantizar el desarrollo armónico del ser vivo. Y la de mediano valor son las proteínas que van a garantizar el mantenimiento del ser vivo. Ahora bien, fíjense, los elementos que están allí, anexos de color azul, representan los aminoácidos esenciales. Y lo que son los elementos que están representados de color rojo representan los aminoácidos no esenciales. Aquellas proteínas de alto valor biológico que estamos señalando acá de forma esquematizada, fíjense cómo tiene altos contenidos de aminoácidos esenciales relacionados con los elementos que representan las proteínas de mediano valor biológico. Es decir, que la importancia de la proteína, si es de alto o bajo valor biológico, es dependiendo, de la cantidad de aminoácidos esenciales unidas en la cadena peptídica. Ahora, ¿quién garantiza aminoácidos o cuál es la fuente que mayormente garantiza aminoácidos esenciales en la alimentación? Todos aquellos nutrientes o todos aquellos ingredientes que son de origen animal, mientras que los componentes que conforman nuestro alimento, que son de origen vegetal, casi siempre constituyen o garantizan aminoácidos de mediano valor biológico. El elemento que está allí en la parte izquierda, la parte baja, lado izquierdo, parte baja, esquematiza la proteína del huevo, una proteína completa donde están representados los 20 aminoácidos. ¿Okay? Por eso es que se dice, o no sé si ustedes lo han leído, de que la proteína del huevo es una proteína de alto valor biológico. Ahora bien, es importante que se entienda. Cuando hablamos de proteína, básicamente para efectos nuestros,
vamos a hablar de dos tipos de proteína, una proteína de alto valor biológico y una proteína de mediano valor biológico. La proteína de alto valor biológico principalmente, repito, se encuentra en todos aquellos productos que son de origen animal, productos destinados a la elaboración de alimentos balanceados. ¿Ok? Estamos hablando entonces harina de carne, estamos hablando de la harina de pescado, estamos hablando de la harina de víscera, estamos hablando de la harina de sangre, estamos hablando de todos aquellos elementos que vienen de la producción animal que de alguna u otra forma tienen alto contenido de proteína, y al tener alto contenido de proteína nos está garantizando proteína de alto valor biológico, es decir, que posee todo o gran parte de los aminoácidos esenciales. Cuando hablamos de las proteínas de mediano valor biológico, entonces estamos hablando casi siempre de las proteínas de origen vegetal. ¿Dónde nosotros podemos ubicar estas proteínas de origen vegetal? Básicamente de las leguminosas y oleaginosas. ¿Ok? Ajonjolí, girasol, frijol, quinchoncho, canavalia, leucaena, samán, todas aquellas cultivos, aquellas plantas que son leguminosas, son plantas que proveen básicamente proteína, pero ojo, repito, proteína de mediano valor biológico. En la lámina que se presenta, estamos entonces haciendo una descripción de lo que son los lípidos, ¿ok? Se llaman lípidos o grasa, y no son más que un conjunto de moléculas orgánicas constituida también principalmente con carbono, hidrógeno, oxígeno, y en menor medida podemos encontrar también algunas moléculas de fósforo y azufre. Es un elemento orgánico que genera alta cantidad de calor, ¿ok? Inclusive una molécula de lípido o de grasa está por encima 2 veces de una molécula de proteína y una molécula de carbohidrato en cuanto a la generación de calorías. Ahora bien, fíjense, ¿cómo se clasifican los lípidos? Podemos hablar dentro de los lípidos principalmente, generalmente hablamos de las grasas, pero también los glicéridos y el colesterol es parte de lo que nosotros conocemos hoy como lípidos. Dentro de las grasas tenemos las grasas saturadas y las grasas insaturadas. Las grasas saturadas son aquellas grasas que en condiciones ambientales naturales se solidifican, es decir, las grasas saturadas está representada por todos aquellos elementos de origen animal, el sebo, la manteca, entre otros. Y las grasas insaturadas son de origen vegetal. Allí nos vamos a encontrar con las grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas. Una de estructura simple y otra de estructura compleja. Son de origen vegetal. ¿Ok? Una de las desventajas que tiene el uso y el consumo de grasa de origen animal es que precisamente allí está anexa molécula de colesterol. Recuerden que el colesterol, hay dos tipos de colesterol, el colesterol bueno, el colesterol malo. Y el colesterol malo trae problemas desde el punto de vista de circulación y a la larga acarrea problemas cardiovasculares. Sin embargo, bueno, casi siempre hacemos uso de aceites o grasa monoinsaturada o poliinsaturada. ¿Ok? Estas grasas son lo que nosotros conocemos como aceite y por supuesto son de origen vegetal. Bueno, entonces esto es de manera bien sencilla una descripción de los macronutrientes que conforman nuestros alimentos. Es importante, de verdad, de allí porque hacemos énfasis en mostrar cómo se estructura nuestro alimento, porque si nosotros logramos comprender, vamos a mejorar la calidad de los alimentos de nuestros animales. Ojo,
Yo sé que aquí hay algunas nomenclaturas, algunas palabras que muchas veces suenan complicadas, pero no se preocupen, todo esto es sencillo, todo esto es sencillo. Lo que pasa es que, bueno, a veces las palabras suenan muy fuertes, ¿ok? Pero todo está en la naturaleza, nada viene del espacio ni de una empresa, todo está en la naturaleza. En esta lámina estamos representando de forma esquemática los dos elementos que están dentro de lo que conocemos como micronutrientes. Estamos hablando acá de las vitaminas y los minerales. Elementos biológicos, perdón, elementos orgánicos fundamentales en la nutrición animal. ¿Ok? Sin embargo, se le denomina micronutrientes, no es porque sea menos importante que los macronutrientes. Se le llama micronutriente porque se requiere menor cantidad y que casi siempre va acompañado de un macronutriente, básicamente aminoácidos, perdón, proteínas o lípidos o grasas. ¿Okay? Las grasas son vehículos que permiten trasladar estas moléculas al órgano o al sitio donde se requiere. Entonces, dentro de la vitamina, podemos hablar de las vitaminas hidrosolubles y podemos hablar de las vitaminas liposolubles. La diferencia entre una y otra es que en el caso de las liposolubles se disuelven en grasa, y por supuesto tienen como condición que puede alojarse en hígado, por ejemplo. Y en el caso de las vitaminas hidrosolubles se disuelven en agua y tienen la capacidad, a excepción de la vitamina C, de poder, el exceso de esta vitamina, se descarta a través del orine. La vitamina C está comprobado de que siempre hay una cantidad de reserva a nivel del organismo. Sin embargo, son importantes para el buen funcionamiento. Son elementos vitales. Y cuando hablamos de los minerales, bueno, aquí estamos ya señalando en este esquema los dos tipos de minerales que existen en la naturaleza y que necesita el animal para su funcionamiento. Estamos hablando de los macrominerales y los microminerales. ¿Ok? Dentro de los macrominerales, lo más importante, todos son importantes, pero los que resaltan es el calcio, el fósforo, el potasio, y fundamental. Y dentro de los microminerales estamos hablando del hierro, el zinc y el manganeso. Aunque todos son importantes, estos son los que resaltan a la hora de garantizar una nutrición adecuada para nuestros animales. Bueno, ya hicimos una pequeña descripción de los elementos que conforman los nutrientes dentro de un alimento, así sea para conejos, sea para una persona, sea para un caballo, sea para un rumiante. Este alimento tiene que estar constituido por estos 5 nutrientes. ¿Ok? Ahora, es importante que conozcamos cómo funciona o cómo está conformada, cómo está constituida esa gran máquina biológica que transforma pasto en nutrientes, en azúcar, en glucosa, en ATP, en proteína, en grasa. ¿Cómo es esa máquina y cómo funciona? Aquí les presento un esquema gráfico o una gráfica de cómo es el aparato o el sistema realmente digestivo del conejo. Podemos decir que el sistema digestivo está conformado por 3 partes. ¿Okay? Una primera parte que va desde la boca hasta el estómago, una segunda parte que va desde el intestino delgado, todo lo que es el intestino delgado, que está dividido en 3 partes, duodeno, yeyuno e ilion, y el intestino grueso, que está conformado por el ciego, está conformado por el colon y el recto, el cual termina en el esfínter anal. Estas son las 3 partes principales del sistema digestivo del conejo. ¿Okay? Es importante entenderlo.
Este sistema digestivo tiene algunas glándulas anexas, como lo es las glándulas salivales, que se encuentra a nivel de la boca, el hígado y páncreas. ¿Okay? Estas son glándulas que están anexas al sistema digestivo del conejo. Ahora vamos a explicar de forma detallada cómo funciona y cómo se procesa el alimento en cada una de sus partes. Bueno, entonces fíjense, en este cuadro podemos hablar un poco sobre la fisiología de la nutrición en el conejo. Aquí estamos describiendo los órganos que conforman el sistema digestivo del conejo, las glándulas anexas al sistema, que segregan esas glándulas, qué tipo de enzima actúa en ese momento, cuál es el componente nutricional que afecta y el producto obtenido. Quiero que entiendan de que el producto final siempre se convierte en azúcar. Un tipo de azúcar que cuando llega a la célula tiene que llegar como ATP. ¿Ok? Entonces, la primera fracción, el primer componente del sistema digestivo del animal, en este caso el conejo, estamos hablando de la boca. Allí en la boca nos encontramos con un sistema de maceración extraordinario conformado por los dientes. ¿Okay? Los dientes se encargan de triturar y desmenuzar y colocar en partículas mucho más pequeñas el alimento que se consume. Anexo al sistema, al aparato bucal, también se encuentran las glándulas salivales. Estas glándulas, como todos saben, segregan saliva y esa saliva va acompañada de amilasa, una enzima que es catalizadora del sistema, en este caso con el objetivo de atacar el almidón para producir maltosa. ¿Okay? Un tipo de azúcar que ya se comienza a producir para la alimentación del animal. Para que este sistema, para que este proceso se cumpla a cabalidad, es necesario garantizar cantidades de agua limpia y fresca para que las glándulas salivales puedan cumplir sus funciones al máximo. Una vez conformado ese bolo alimenticio, es trasladado a través del esófago hasta el estómago. Allí nos encontramos con las glándulas gástricas. Estas glándulas segregan ácido clorhídrico y jugo gástrico. ¿Okay? Las enzimas que se generan allí o que se segregan allí es la pectina y la lipasa. La pectina comienza a actuar sobre las proteínas que están en el alimento y la lipasa sobre las grasas. Producto obtenido, proteasa y pectosas. Ya una vez atacado el bolo alimenticio por las secreciones del estómago, esa masa nutritiva que pasa al sistema, a la segunda fracción del sistema digestivo, permite entonces que a nivel de duodeno se comience a ingerir los primeros fragmentos nutricionales. Fíjense que es a nivel del sistema del intestino delgado donde hay absorción de nutrientes. ¿Okay? Allí las glándulas que están anexas a nuestro duodeno es el hígado y el páncreas. El páncreas, por supuesto, segregando jugos pancreáticos, y el hígado ácido biliar, lo que nosotros conocemos comúnmente como la bilis. ¿Okay? Estas secreciones del páncreas permiten la secreción, valga la redundancia, de la amilasa y la tripsina. Y en el caso del hígado, a través del ácido biliar, segregan o va acompañado de lipasa. La lipasa es la encargada de atacar los lípidos del alimento para producir ácidos grasos y glicerol. Y en el caso de la amilasa y la tripsina,
encargada de atacar el almidón para la producción de maltosa y polipéptidos. ¿Ok? Repito, azúcares esenciales para la nutrición del animal. A nivel del yeyuno ilio, ya comienza entonces a actuar la fosa del ibercum, de la mucosa, el jugo intestinal o entérico que se segrega allí va acompañado de 3 enzimas: la sacarasa, la maltasa y la erexina, perdón. Esta enzima, la erexina, afecta directamente a los polipéptidos, la maltasa a la maltosa y la sacarasa a la sacarosa. Producción final es precisamente la generación de aminoácidos, glucosa, fructosa y glucosa nuevamente. Estos son los elementos sobre los cuales se aprovecha el alimento que ingieren nuestros animales. Es el producto final de ese alimento. Ahora fíjense, es necesario que por favor regresen a la lámina donde se esquematiza el sistema digestivo del conejo. No hemos hablado de la tercera fracción del sistema digestivo. Para efectos del conejo es la fracción, si se quiere, más importante por lo que ocurre a nivel del ciego. Allí ocurre todo un proceso de fermentación y desdoble de la masa alimenticia que llega allí, y existe toda una flora microbiana que se encarga de desdoblar esos nutrientes. Eso permite, por supuesto, poder liberar los nutrientes que se encuentran atrapados en las paredes celulares que no fueron degradadas en el primer paso digestivo y ser reutilizada por el conejo. Eso nosotros lo llamamos, o se llama comúnmente, como secotrofia. La capacidad que tiene el animal a nivel del ciego de desdoblar las paredes, los nutrientes que están allí, para poder aprovechar al máximo los nutrientes que están atrapados en las paredes celulares. Esa flora bacteriana o microbiana es muy parecida a los microorganismos que se encuentran en el rumen del bovino, con la diferencia de que esa flora microbiana se encuentra en el estómago. El conejo lo tiene en la última fracción del sistema digestivo. Esa masa alimenticia que él toma para reutilizarla se conoce como crotín secal, y la excreta propiamente dicha se conoce como crotín fecal. Eso es una condición excepcional en el conejo, único monogástrico que puede cumplir con ese proceso. ¿Okay? A pesar de que el sistema digestivo del conejo es muy parecido al del caballo, al de los equinos, el caballo no cumple con ese proceso. Ahora, fíjense, repito, esa masa alimenticia la toma el conejo de el ciego, por lo tanto, la única vía que tiene para tomarlo es el esfínter anal. Es por ello que a veces vemos, principalmente en primeras horas de la mañana, nuestros conejos arqueados tomando un alimento a nivel del ano. No es excreta. Los conejos no son cropófagos. Los conejos son secótrofos. ¿Ok? Mosca con eso. Asumiendo esa condición secótrofo del conejo, entonces nosotros podemos dar uso de recursos un poco más toscos en la alimentación del conejo. Es decir, que este animal es tan noble que no nos condena a la alimentación a base de soya y maíz. Además, le puedo decir que el conejo tiene por condición que no tolera, desde el punto de vista digestivo, no tolera altas cantidades de almidón. Por eso es que sufrimos tanto de timpanismo, es decir, un proceso de fermentación a nivel del ciego. Por eso es que sufrimos tanto de timpanismo, porque usamos alimento balanceado para otras especies y muchas veces viene cargado de exceso de almidón.
En una alimentación balanceada para conejos, el almidón no puede sobrepasar entre el 25 y 30% de la ración. Si cumplimos con el rango de 25, tenemos una mejor garantía de evitar timpanismo en nuestros animales. Así que cuidado con eso, ¿ok? Fíjense, allí en este cuadro le presento la composición química de los dos tipos de crotina del conejo. El crotín fecal, que es la excreta propiamente dicha, y el crotín secal, que es la masa alimenticia que toma el conejo a nivel del ano. Ojo, repito, no es excreta, es una masa alimenticia que él, lamentablemente, desde el punto de vista de nuestra cultura, él está obligado a tomar desde el ano. Mientras que el rumiante tiene la capacidad de regresarlo del estómago, el conejo no lo puede hacer porque ese proceso se produce a nivel del ciego. Entonces vean desde el punto de vista de los valores nutricionales cómo se compone el crotín secal y el crotín fecal del conejo. Materia seca 71% para efecto del crotín secal, el fecal, mientras que el secal tiene aproximadamente 42%. En el contenido de proteína, fíjense que la excreta del conejo tiene un valor, si se quiere, significativo, pero alrededor del 15%, pero el crotín secal, que es lo que consume el conejo, tiene 36% de proteína. Ambas poseen 22% de lípido, de grasa, de celulosa, es decir, carbohidrato complejo, posee entre 49 para efecto del crotín fecal y 27 el crotín secal. Estrato libre de nitrógeno, esto es todo lo que está relacionado con los carbohidratos, 27% para el crotín secal, 27% para el crotín secal. Y en ceniza, las cenizas representan los minerales que están presentes en el alimento, 5% para el crotín fecal y 8% para el crotín secal. Es decir, que si lo evaluamos, el crotín secal es un componente nutricional de altísimo valor. La foto que está allí le indica cómo se representa de forma externa ambos crotines, tanto el fecal como el secal. ¿Okay? El secal parece un racimo de uva, es de color verde oliva y está envuelto por una mucosidad. Esa mucosidad permite proteger toda esa masa alimenticia de posibles contaminación. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, ¿cómo sé yo que el alimento que estoy usando en mi conejera cubre los requerimientos nutricionales de mis animales? El crotín secal es un indicador que me permite reconocer la calidad de mi alimento. Si yo estoy alimentando mi conejo y observo cantidades significativas de crotín secal debajo de la jaula, eso me indica de que el alimento está cubriendo los requerimientos nutricionales del conejo. Por lo tanto, él no consume el crotín secal, lo desecha. Pero si yo estoy alimentando y no observo crotín secal debajo de la jaula, eso significa que el alimento no cubre los requerimientos nutricionales, por lo tanto, el conejo se ve obligado a consumir el crotín secal. No obligado, sencillamente procede a consumirlo. Para nosotros poder garantizar que el animal pueda ingerir y aprovechar los nutrientes que se encuentran en el alimento de forma efectiva, tenemos que tener garantía de unos balances que fisiológicamente va a permitir que el animal pueda cumplir con todos sus procesos. En primer término, y se lo muestro en esta lámina, tiene que ver con la relación de la energía digestible con la proteína. Esto quiere decir, y es una de las cosas que tenemos que entender, que no es
colocar una cantidad de energía digestible y una cantidad de proteína sin considerar la relación. Hay que considerar la relación, hay que considerarla. Si nosotros logramos adquirir un alimento o elaborar un alimento o una dieta que garantice de forma equilibrada el consumo de energía y de proteína, vamos a tener una respuesta satisfactoria en el animal. ¿Okay? Entonces allí les voy a dejar en el primer cuadro esas relaciones de la energía digestible, siempre representada en kilocalorías, la cantidad de kilocalorías que gasta el animal o que requiere el animal por cada kilogramo de peso, y el volumen máximo y mínimo de proteína que requiere en dos etapas, tanto la etapa de crecimiento como la etapa reproductiva. Igualmente se requiere mantener un equilibrio o un balance entre los niveles de proteína y los niveles de fibra en la ración. El cuadro que le presento, el cual fue diseñado por Levan hace 45 años, 46 años, y aún se mantiene vigente, les muestra los desbalances fisiológicos que pueden ocurrir cuando se rompe el equilibrio entre la proteína y la fibra. Por ejemplo, fíjense, o un dato, mejor dicho, para que lo tengan en cuenta. Cada vez que vayan a comprar un alimento o cada vez que vayan a diseñar un alimento formular, garanticen que el porcentaje de fibra esté 3 o 4 puntos porcentuales por debajo de la proteína. Es decir, que si yo voy a comprar un alimento con 18% de proteína, debo garantizar una fibra de aproximadamente 15 o 14%. ¿Okay? Si voy a comprar un alimento de 16% de proteína, la fibra tiene que estar entre 12 y 13%. Eso es una regla que está súper comprobada científicamente. Disculpen, tuve allí una pequeña equivocación con relación al porcentaje de lípido o de grasa. Estamos hablando de 2% y 2%, ¿ok? Me disculpan allí, estoy haciendo en este momento la corrección. Estoy hablando con relación a los componentes químicos de los dos tipos de proteína del conejo. Ahora, cuando nosotros asumimos el reto de preparar nuestra ración alimenticia, cuando nosotros asumimos el reto de elaborar nuestro propio alimento balanceado para nuestros conejos, tenemos que considerar o tomar en cuenta tres aspectos importantes dentro del programa de alimentación. ¿Okay? Estos tres aspectos fundamentales están relacionados primero con la inocuidad de la materia prima que vamos a adquirir a la hora de elaborar nuestro alimento. Tiene que ser una materia prima de buena calidad y que su uso garantice que esté libre de cualquier agente contaminante. ¿Okay? Sobre todo, garantizar o evitar la presencia de hongo o de algún otro microorganismo que pueda generar o introducir en nuestra materia prima algún tipo de toxina o de micotoxina. Eso es fundamental. Otro factor importante de tomar en cuenta a la hora de elaborar nuestro alimento es el factor económico. ¿Okay? Debemos buscar insumos accesibles desde el punto de vista económico y que a la hora de nosotros sacar los costos de producción de dicho alimento no termine siendo más costoso que la adquisición de un alimento balanceado comercial. Y el tercer factor a tomar en cuenta y que es el principal es la nutrición. Debemos adquirir materia prima que posea los nutrientes en calidad y en cantidad mínimas necesarias para garantizar el mantenimiento y la producción de nuestros animales. Entonces, pendientes, tres condiciones
que debe cumplir la materia prima que vamos a adquirir a la hora de elaborar alimentos balanceados para conejos. La inocuidad, la economía, el valor de esa materia prima y el valor nutricional. La formulación o la preparación de ese alimento está intrínsecamente relacionado con tres elementos fundamentales en la producción del conejo. Uno, la genética. El otro elemento a considerar o involucrado en el sistema es el tipo de producción que se está generando en el agroecosistema. Si es intensivo, si es un sistema semi-intensivo, si es un sistema de producción extensivo. Y por supuesto las condiciones ambientales que influyen en el mismo, tanto climáticas como de manejo, como de condiciones de infraestructura, jaulas, todo lo que está relacionado con los elementos externos al animal que de alguna manera influyen. Esta triada es importante considerarla a la hora de formular un alimento balanceado para conejos. Bien, aquí les presento un cuadro nutricional o de requerimientos nutricionales para la ganadería cunícola. Esto es lo que debería de contener un alimento para conejos. Yo sé que lamentablemente nosotros hoy tenemos que acudir al uso de alimentos de otras especies que lamentablemente no nos permite que nuestros animales puedan manifestar el potencial genético que poseen. Sin embargo, en la búsqueda de esa alimentación es necesario que esos valores nutricionales se aproximen a lo que yo les estoy mostrando en este momento. ¿Okay? Ahí les estoy dejando un cuadro para el contenido, para que vean el contenido nutricional que debe poseer un alimento para etapa de crecimiento y un alimento para etapa de reproducción, específicamente para animales en lactancia. Fíjense que tienen la energía digestible bien significativa. Esto podría ser un alimento para zonas frías por la cantidad de energía que está allí, tienen a disposición. Otra cosa o algo importante que le quería decir, un conejo cuando está consumiendo, se le suministra un alimento que esté por debajo de 2.250 kilocalorías, no lo consume. El nivel de calorías o de energía que posee el animal es indispensable para que sea atractivo desde el punto de vista de consumo. Así que cuando ustedes vean que el animal se postra sin ningún problema de salud, sencillamente no desea consumir el alimento, es porque posiblemente los niveles de energía de ese alimento son bajos. La siguiente tabla nos muestra la ración alimenticia o la forma o la cantidad de alimentos que nosotros le debemos suministrar a nuestros animales diarios. ¿Okay? El conejo con el suministro, un solo suministro diario de alimentos es suficiente para que él se mantenga y cumpla con todas las etapas fisiológicas. Allí este cuadro le muestra las cantidades que requiere el animal diario para su mantenimiento y poder cumplir con las funciones fisiológicas. Estoy hablando cuando el proceso de alimentación es de tipo controlado. Hay otro tipo de acción en la alimentación que es lo que nosotros conocemos como alimento ad libitum. ¿Okay? Eso significa que yo le coloco al conejo la cantidad de alimento suficiente para que él coma hasta que lo desee. Eso en nuestro país es económicamente inviable, por lo tanto la alimentación tiene que ser controlada. Estos parámetros que se muestran, es importante que se entiendan que son parámetros para un alimento balanceado diseñado para conejos. ¿Quién dice la cantidad exacta que requieren mis animales? Ellos mismos. ¿Okay? ¿Qué les recomiendo? Empiecen con esta ración, colocando este volumen de ración y la conducta del animal les va a decir si están satisfechos con esta cantidad o tenemos que agregar un poco más de lo que está planteado en este cuadro.
Con relación a los conejos en la fase de engorde, aquí dice en el cuadro Gazapo, habla de 150 gramos día. Eso es una media, ¿ok? Si yo desteto mis animales a los 35 días, yo no le voy a colocar 150 gramos, yo le coloco 60 gramos, después a la siguiente semana paso 80 gramos, a la siguiente semana paso a 100 gramos, a la cuarta semana paso a 120 y a partir de la quinta hasta el beneficio llego a 150 gramos por animal. Lo que yo le estoy indicando aquí es sencillamente una media de lo que consume nuestros animales diariamente durante la fase de engorde. Venezuela, por estar ubicado en una región tropical y en una zona geográfica estratégica, nos permite contar con un recurso florístico importante, muy diverso, el cual su caracterización depende de la ubicación geográfica en la cual nos encontremos. De allí el por qué el tema de alimentación o del alimento para conejos no puede ser una receta. Y más allá de la posibilidad de fomentar o de pensar en lo que es la alimentación balanceada comercial, la idea es que nosotros podamos tener las herramientas para producir nuestro propio alimento balanceado. Existe en Venezuela toda una serie de recursos locales disponibles que a los cuales le podemos dar uso para la alimentación balanceada. Ojo, repito, recomendación, debe ser una alimentación balanceada para poder obtener la respuesta que estamos esperando de nuestros animales. Miren, pensar en una alimentación estratégica con el uso de los recursos localmente disponibles es importante. Eso nos va a permitir a nosotros tener una producción mucho más independiente, ¿ok? Sin embargo, para nosotros tener éxito en esta producción o en este alimento, este tipo de alimentación, es importante entender lo siguiente: la relación suelo-planta-animal. Estos dos esquemas que se muestran en esta lámina de alguna manera nos señala cómo el componente suelo es fundamental para nosotros poder brindar una nutrición adecuada a nuestros animales. El primer triángulo, es decir, el triángulo verde que se señala allí, muestra un esquema de un suelo con una alta fertilidad. Un suelo que posee todos los nutrientes, todos los minerales que necesita la planta para su crecimiento, desarrollo y, por supuesto, almacenamiento de nutrientes. La planta, una vez que absorbe estos minerales, en conjugación con los rayos solares, entra en el proceso de la fotosíntesis y otros procesos fisiológicos propios de una planta, para al final garantizar nutrientes en todo su contenido, principalmente en su follaje. Ahora, el gráfico o el triángulo rojo nos señala un suelo de baja fertilidad, bajo contenido de minerales, bajo contenido de nutrientes. Y si tenemos bajo contenido de minerales, por supuesto, allí la biota, es decir, los seres vivos que puedan estar en ese suelo, son muy pocos. Entonces, un suelo con bajo contenido de nutrientes sencillamente me garantiza una planta pobre en nutrientes. Y al yo tener una planta con baja calidad de nutrientes, eso me indica que el animal no va a poder consumir los requerimientos nutricionales los cuales necesita para cumplir con su proceso fisiológico. Por eso les decía desde hace rato, no es una receta. Para nosotros garantizar una alimentación a base de forraje, a base de los recursos locales, tenemos que hacer un manejo eficiente del suelo, lo que nosotros llamamos el manejo agroecológico. Aquí
nosotros tenemos que cumplir con el tercer principio de la agroecología, ¿ok? El balance del flujo de nutrientes. Si el suelo no tiene nutrientes, la planta no tiene la posibilidad de almacenar los nutrientes necesarios según su potencial genético. Y por supuesto, al yo tener una planta pobre en nutrientes, repito, mi animal no va a consumir el nutrimento necesario para su alimentación. Es así de sencillo. Esa pira, esa verdolaga, ese amara, botón de oro, ese flor amarillo que nosotros conseguimos por allí de manera espontánea, no tiene garantía de poseer los nutrientes que dice la teoría. Repito, la producción agrícola y pecuaria no es una receta. Tenemos que hacer un manejo adecuado de estos recursos para poder garantizar nutrientes en ellos. Yo hace años tuve una experiencia con la morera. La morera es un cultivo extraordinario en la nutrición animal, pero esa planta estaba de forma espontánea. Cuando yo le hice el análisis bromatológico a la morera, en teoría te habla de 20 y 22% de proteína, pero cuando yo hice mi análisis bromatológico y la llevé a un caso real, realmente poseía 7% de proteína. ¿Por qué me manifestó 7% de proteína? Porque en el suelo donde ella se encontraba era un suelo de baja fertilidad. Por lo tanto, la planta no tenía de dónde obtener los nutrientes para almacenarlo y de esa manera no tenía yo cómo ofrecerle a mis conejos los requerimientos nutricionales para su alimentación. Una de las cosas que nosotros siempre recomendamos es precisamente usar de manera eficiente los espacios que están alrededor de nuestra infraestructura, alrededor de la casa. Establecer en estos espacios los cultivos estratégicos que nosotros consideramos son óptimos para brindarle un sustento alimenticio a nuestros animales. Fíjense lo que les voy a decir. Al principio hablábamos tal vez de algunos elementos que quienes no estaban acostumbrados a los términos se sintieron en un momento en un estado de complejidad por los términos, por los elementos que se señalaron allí. Pero todo eso, todos los macronutrientes y los micronutrientes están allí en nuestras plantas, en el suelo, en la naturaleza. Tenemos nosotros que garantizar sencillamente la posibilidad de, a través de un manejo armónico con el medio, el aporte de una fertilización para que las plantas puedan asumir estos nutrientes y a su vez poderlos ofrecer a nuestros animales. Esa es la regla. Estrategia básica: dar uso de los espacios que muchas veces están subutilizados en nuestro medio, en nuestro patio, en nuestra parcela, en nuestra casa. Este espacio o estos espacios que nosotros vamos a utilizar para el establecimiento de nuestros cultivos estratégicos lo vamos a llamar banco de proteínas. También lo podemos llamar banco proteico energético, ¿verdad? Allí vamos a establecer algunos cultivos que nos permitan brindar una alimentación eficiente a nuestro conejo de manera natural. Pero, repito, tenemos que hacer un manejo en el balance de flujo de nutrientes a través de una fertilización. El principal insumo para esta fertilización lo tienen en la jaula, las excretas de los conejos a través de la lombriz roja californiana. Dentro de nuestro banco proteico energético podemos establecer cultivos como la morera, el ramio, naranjillo, leucaena, entre otros. ¿Okay? A pesar de que la pira y la verdolaga son rubros estratégicos, tienen alto contenido de nutrientes, es importante entender de que son estacionarios, aparecen solo en una época del año. El cultivo que nosotros desde la escuela Araguaco, desde nuestras conejeras, desde el equipo que me ha venido acompañando desde hace un tiempo, hace 2, 3 años ya, hemos venido promocionando el uso eficiente de la morera como recurso
suplementario o alimentación estratégica de nuestros conejos. Consideramos que la morera, con el potencial nutritivo que posee, puede dar resultados bien satisfactorios en nuestras conejeras. Inclusive podemos hablar de este momento que con a voz viva, pues, que realmente la morera, el uso que le hemos dado no ha permitido suplementar y aportar nutrientes importantes a nuestros animales. De allí el hecho de por qué nosotros hablamos siempre de la morera como un recurso estratégico. Algo importante que no he mencionado y que quiero hacer mención de este momento, aprovechando que estoy hablando de la morera, es justamente la posibilidad de digerir dicha proteína, la digestión de esa proteína, de manera tal de que el animal pueda aprovecharla lo mayor posible. Voy a mostrarle en este momento, voy a hacer mención de dos experiencias que he tenido en alimentación estratégica en conejos. Espero que esta experiencia les dé una visión de que sí podemos hacer cosas para mejorar la alimentación de nuestros animales y no quedarnos anclados en una alimentación a base de alimentos balanceados comercial. Esta primera experiencia está relacionada con el uso del forraje verde hidropónico, el uso del maíz o de otros granos para el suministro de proteína de alta calidad desde el punto de vista de la digestibilidad para nuestros animales. ¿Okay? Recuerden que desde el punto de vista fisiológico, en el caso del maíz, cuando está en ese proceso de retoño o de brote, es cuando tiene la máxima expresión de proteína. Hay datos que reflejan hasta 20-22% de proteína. Sin embargo, repito, eso también depende de la fertilidad que se le dé al momento de que se hidrate la semilla. Este es un producto que es de fácil digestión, es paliatable en el animal, pero es importante destacar de que hay que suplementarlo con fibra. No se puede dar 100% forraje verde hidropónico. Y por supuesto, es importante también incorporar un poco de alimento balanceado en la dieta. A través del uso del forraje verde hidropónico, nosotros podríamos disminuir hasta un 40% el uso de alimento balanceado. Y por supuesto, la fibra nos va a garantizar de que el forraje no se quede a nivel del ciego, que el mismo fermente y no vaya a ocasionar problemas de timpanismo. He visto experiencias de personas que han alimentado los conejos 100% forraje verde hidropónico y lamentablemente los resultados finales, muerte súbita del animal. Así que es una práctica extraordinaria, da resultados extraordinarios, pero combinado, fibra y alimento. La fibra que se recomienda y que es la que digiere mejor el conejo son dos. Puede ser lo que nosotros llamamos en esta zona el capullo de la mazorca, esa que viene en el jojoto, o pasto bermuda. Aquí en Venezuela se han hecho investigaciones importantes con relación al uso de la fibra en conejo y los resultados dicen que la mejor fibra en conejo es el pasto bermuda. Por eso que la agroindustria la usa en la producción de alimentos porque es el que mejor puede digerir nuestros animales. Y estas fotos, esta galería, esta bitácora de imágenes pertenecen a esa segunda experiencia que le comentaba, la elaboración de un alimento balanceado endógeno, para no llamarlo alternativo, no se merece que lo llamemos alternativo. Entonces, esto es un alimento balanceado que elaboramos hace algunos años ya, fue la primera experiencia en la elaboración de este producto y lo hicimos tipo bloque, con un vasito de café. Ese es el material que se requiere para elaborar dicho alimento. Allí, por supuesto, un alimento balanceado. Recuerdo muy bien que era un alimento con 18% de proteína. Poseía
15% de fibra, 7% de ceniza, 3% de grasa. Son los números que recuerdo en este momento. Animales al destete, 450 gramos. Animales que a los 90 días ya estaban en 2 kilos, 2 kilos 300. En su primer momento, este alimento balanceado lo usábamos, por supuesto, como un suplemento. Lamentablemente no se pudo continuar ese proyecto, pero sí tuvimos resultados. Y le hago muestra del mismo para que vean que sí podemos hacer un alimento balanceado parecido al que viene al saco de Mersan, al que viene el saco de Puro Lomo, al que viene el saco de Procría, al que viene en el saco de cualquier alimento comercial. Sí lo podemos hacer. Y aquí en esta bitácora le demuestro esta experiencia. La reflexión es que toda materia prima que está dirigida a la alimentación animal proviene de la agricultura. No hay nada que escape del suelo y del sol. Todo viene de la agricultura. Algunas de producción directa, es decir, las plantas, y otros a través de los transformadores, que son los animales. Pero todo viene de la agricultura. Y el manejo que nosotros le demos a nuestro suelo, el manejo que nosotros le demos a nuestros cultivos y el manejo que nosotros le demos a nuestros animales es lo único que va a garantizar una materia prima de alta calidad. Por eso no hemos podido tener resultados esperados y eficientes cuando agarramos recursos disponibles de manera espontánea. Tenemos que hacer un manejo agroecológico de estos cultivos. Bueno, amigos, amigas, esta es la información que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. Espero que todo lo plasmado en esta mañana sea de su utilidad, todo con la única intención de que podamos avanzar en la producción de conejos de manera eficiente. Falta mucho camino por andar, faltan muchas cosas que hacer, pero poco a poco cada uno de nosotros iremos dando los aportes necesarios para consolidar la producción de conejos en Venezuela. De mi parte y de parte del equipo que conforma la Escuela Cunícola Agroecológica Arahuaco, aunque Arahuaco somos todos, estamos a la orden para el compartir, para el intercambio de saberes. Por allí hay otras informaciones que queremos compartir con ustedes, pero en su momento la vamos a socializar. Nada de lo que nosotros hacemos escapa de su información. Todos se los decimos para que tengamos las cuentas claras. La alimentación del conejo para nosotros es fundamental. Volviendo al tema de la cunicultura o de la producción, es fundamental. Espero que las herramientas que les dejé allí les sean de su utilidad, y a partir de este momento voy a aperturar el grupo para iniciar con el intercambio de saberes. Quiero cerrar con esta reflexión, el cual escribí anoche, y dice que cuando el conocimiento y los saberes se socializan, pertenece a quien se empodera de ellos. No, el conocimiento ni los saberes se pueden guardar ni se pueden patentar. Eso es público una vez que uno lo democratiza. Así que bueno, muchas gracias y estamos a la orden, abierto a iniciar este intercambio de saberes.